2023, enero 13, viernes de la primera semana del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. No ha prescindido Dios de medios para perdonar los pecados, y ha dejado esa encomienda en sus hijos predilectos, los sacerdotes. Uno siente humillación toda vez que uno se va a confesar, se pasa por la vergüenza, y esa humillación es un gran remedio a lo que en primera instancia nos movió a pecar, que fue nuestra soberbia. Pero más allá de este acto difícil, es una gran gracia que Dios ha querido dejar al abrigo de otra persona, aquello que lastima tanto, que es el pecado. Es toda una terapia que sana interiormente. Jesús, antes de sanar a este paralítico, le perdona los pecados, porque Jesús está viendo el corazón de las cosas. Probablemente para este paralítico no fue decepcionante, porque no esperaba que Jesús se fijara en sus pecados. Si bien el paralítico no se los había confesado, pero Jesús, sin necesidad de escuchar su confesión, sabía perfectamente que este hombre había pecado. Parte de su pecado podría verse a través de su parálisis. Con esto no podemos decir que el pecado siempre va a provocar daños físicos, porque entonces ya pecar nos pondría en una cama de hospital, y hay gente sanísima que es una gran pecadora. Pero bien es cierto que el pecado, ya sea física o espiritualmente, es una enfermedad que requiere de atención. El médico de almas en este caso es el sacerdote. Y ya con la confesión de los pecados, con la admisión de la culpa frente al otro, ya se está aplicando el remedio. Además de que es una grave responsabilidad para nosotros sacerdotes el no solamente escuchar la confesión de las personas, sino hacernos cargo de lo que aqueja a esa persona. Es decir, no solamente hacer un juicio que declare la culpabilidad de la persona, que no está en boga, sino buscar ayudarla, ver realmente los móviles, y no simplemente reprobar, sino entender que la reprobación del pecado es la forma de apartar a la persona de su pecado y ayudarle a superarlo. De muy poco sirve una confesión hecha con las prisas y sin meditar las cosas, sin verdaderamente recibir un consuelo y una ayuda. Jesús va al corazón de las cosas y no se queda con lo que le presentan. En ese sentido, nosotros debemos ser médicos y debemos buscar sanar la enfermedad del pecado, inclusive aquel pecado que probablemente pueda provocar hasta una enfermedad física.